las herramientas que tenemos para poder trabajar con los familiares que tienen Alzheimer. Y para ello contamos con Esther Aranaz, que es la directora técnica de la Fundación Alzheimer España. Buenos días, tardes, Esther, y encantada de estar contigo. La sesión va a ser como 30 minutos aproximadamente que Esther nos va a comentar y luego tendremos 10-15 minutos de preguntas. Podéis ir haciendo preguntas en el chat y si no, al final podremos ir haciéndolo. Levanto la mano a alguien. Darme un segundo porque, a ver, alguien que quiera decir algo lo puede hacer, porque podéis abrir el micrófono sin problema. ¿Hola? Bueno, empezamos, Esther. Creo que es lo más fácil, empezar con la sesión y lo vamos viendo después las preguntas que podamos tener, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, hola a todos y bienvenidos y gracias por estar aquí escuchando un poco sobre enfermedad de Alzheimer. Y el otro día hicimos una presentación también en la que hablamos más de lo que era la enfermedad, de qué era lo que ocurría más a nivel pues psicopatológico, neurológico y hoy queríamos abordar un poco más la parte práctica, ¿no? Que se puede, muchas cosas son para personas con enfermedad de Alzheimer, pero en algunos casos a veces vale para personas mayores en general. O con algún tipo de deterioro cognitivo. Voy a poner una presentación para no irme mucho más allá y un segundito, creo que ahí ya lo estáis viendo. Hay un segundo porque creo que no le he dado a compartir. Le tengo que dar a compartir primero. No lo vemos todavía. Vale. Aquí. No, espera un segundo que estoy teniendo un problema para compartir. Tengo que ir primero aquí, darle a compartir. Es que no me deja compartir ahora. Tenías otro usuario abierto, tenías dos usuarios abiertos para poder compartir. A ver, Estás como coanfitrión. Sí, lo hemos probado antes y funcionaba, ¿eh? Sí, lo tengo. Dame un segundito y ya. A ver si ahora creo que ya lo tengo. ¿Ahí lo veis? Ahora sí, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como digo, las claves para facilitar lo que es el día a día de las personas con enfermedad de Alzheimer, ayudarles a ellos y por ende también a todas las personas que les cuidan, ¿no? Entonces, pero no funciona, no sale no pasa la siguiente. Tienes que irte tú a la presentación, Esther, para poder pasarla. Vale, ahora sí lo veis lo que ha pasado. Correcto. Vale, pues lo que os decía, entender simplemente qué es la enfermedad de Alzheimer un poco por encima y cómo esto afecta a lo que nosotros llamamos las actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria, ahora explicaré un poco qué son, pero básicamente es nuestro día a día, todo lo que configura pues tanto nuestro autocuidado como otro tipo de actividades que nos hacen ser autónomos e independientes. Con esta breve charla, muy por encima, pero queremos que consigáis una serie de estrategias que creemos que son buenas para ayudaros en el día a día y aumentar la autonomía de las personas con esta enfermedad. ¿Qué se entiende por actividades de la vida diaria? Pues todas aquellas tareas que hacemos de forma diaria, como podéis ver, pues desde comer, vestirnos. Es lo que ocurre que esas actividades las adquirimos en la infancia, con el tiempo la vamos consolidando, pero en las últimas fases de nuestro ciclo vital y sobre todo si a esto le añadimos algún tipo de deterioro como la enfermedad de Alzheimer, pues se van deteriorando, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es intentar que las personas con esta enfermedad mantengan esas actividades porque además así vamos a conseguir que ellos sigan teniendo esa identidad, ¿no? Y ese sentimiento de que todavía son autónomos, son funcionales, por lo tanto también toda su dignidad y su sensación de estar conectados. Se pueden dividir de varias formas, pero yo quería hablar sobre todo de lo que nos puede ser más útil, ¿no? De las actividades básicas de la vida diaria y de las actividades instrumentales. Las básicas, luego sí da tiempo, pero como el tiempo es muy corto, no me quiero entretener demasiado en cada una de ellas y dar una visión un poco más general de cómo se pueden facilitar, ayudar, ¿no? O supervisar según sea necesario estas actividades. Pero cuando hablamos de actividades de la vida diaria, hablamos de aquellas que son del autocuidado, no lo que hacemos diariamente
para pues el aseo, como pone aquí el uso de VC y control de esfínteres, alimentación que se refiere no a hacer comida, sino al hecho de nosotros alimentarnos, el vestido, vestirnos y los desplazamientos. Como habéis visto, estas son muy básicas, es decir, estas son, cuando somos pequeñitos, las primeras que adquirimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando viene una enfermedad como el Alzheimer, estas van a ser las últimas que perdemos, porque requieren son menos complejas, por decirlo de alguna forma, y nuestro cerebro nos permite todavía hacerlo de una forma casi automática, ¿no? ¿Cuáles son las que sí que se van a afectar primero? Pues serán las instrumentales. ¿Qué es lo que nos llamamos instrumentales? Pues mayor complejidad, tiene mayor complejidad. ¿Por qué? Porque necesitan de varias capacidades cognitivas, desde la memoria, ahora veremos un poco cómo se afectan, la secuenciación, la planificación. Al ser más complejo todo lo cognitivo, pues es más difícil hacerlas. Estas son las primeras que van a perder. Si tenéis algún familiar que tenga esta enfermedad, esté en sus inicios, vais a ver que estas son las que empiezan a notarse fallos y, de hecho, las que nos dicen a nosotros que algo está pasando, pues porque ya falla tomarse la medicación, porque no es solo es capaz de ir solo de un sitio a otro, porque cuando realizas tareas domésticas ya no las hace igual de bien que antes. Eso es lo típico que decimos de, parece que últimamente mi madre está un poco más descuidada, ¿no? Pues, o a la hora de administrar el dinero, porque hay un problema con el cálculo seguramente, con la percepción también de cuánto valen las cosas, y entonces empieza a haber un problema con el dinero. Y las compras, por lo tanto, también se ven afectadas. Es muy común, nosotros aquí lo vemos mucho, que personas que han llevado todo, pues pagar la luz, llevar cosas del día a día, pero todo lo que son gestiones domésticas, de repente empieza a hacerse como muchos líos, ¿no? Y empieza a coger un papel y otro papel y lo pierde y lo guarda y no lo gestiona bien, no lo organiza bien. Es muy común que esto se vea desde el principio y relacionarse con otras personas también. ¿Qué ocurre? Que ellos al final están viendo que su forma de relacionarse ya no es como la de antes. A lo mejor ven a alguien y ni siquiera le pueden a lo mejor incluso reconocer. ¿Qué es lo que hago? Pues intento no relacionarme, cosa que es muy perjudicial. Vamos a intentar en la medida en la que podamos que ellos sigan relacionándose siempre con otras personas, ¿vale? ¿Y por qué se afectan estas actividades de la vida diaria? ¿Por qué no pueden hacerlas como las hacían antes? Porque está habiendo diferentes alteraciones a nivel cognitivo y otros niveles que en la siguiente diapositiva se verán. A nivel cognitivo habréis oído que Alzheimer casi siempre es como esa pérdida de memoria, ¿no? Es lo más común. Hay muchos tipos de memoria, pero es verdad que la memoria que llamamos a corto plazo, que es lo que acabamos de hacer, es lo que primero vamos a notar que la persona va perdiendo. Entonces se vuelven muy repetitivos y preguntan constantemente lo mismo. ¿Y vamos a comer? Pues sí, dentro de un rato. ¿Y cuándo vamos a comer? Pues dentro de un rato. ¿O dónde vamos hoy? ¿Y cuándo es el médico? Y le respondes y parece que no cala, ¿no? Esa respuesta. Por otro lado, también el deterioro de la función ejecutiva. La función ejecutiva es eso que nos sirve como para manejarnos en nuestro día a día. Pues tengo que ir a un sitio, me estructuro, veo qué es lo que me pongo porque hace este tiempo, salgo con cuánto tiempo, primero voy a coger este autobús o voy a pasar por este lado. Esa estructuración del pensamiento en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer también se ven afectadas y esto repercute en cómo pueden hacer sus actividades de la vida diaria. El lenguaje, si yo no comprendo bien lo que la persona me está diciendo, por ejemplo, el hecho de comprar no voy a poder hacerlo si no entiendo qué me está preguntando, ¿no? O hacer una gestión en el banco o cualquier cosa. La desorientación, y aquí aprovecho para meter una cuña que creemos muy importante, en las primeras fases, sobre todo, bueno, o sea, se afecta desde fases bastante iniciales, sobre todo la desorientación temporal, pero también hay una desorientación a nivel personal, no reconozco bien a las personas que me rodean, o una desorientación en cuanto al espacio. ¿Y esto cómo se traduce en la afectación de su día a día? Pues que se pueden perder. Por eso nosotros recomendamos que desde el principio, no solamente incluso para personas con enfermedad de Alzheimer solamente, sino para cualquier persona mayor, tener un GPS que muchas veces son gratuitos, con apps que no requieren ningún pago, simplemente que la persona nos aseguremos que lleva un teléfono, que el teléfono está cargado y que sale con ello, pues se lo podemos poner. Se lo tenemos incluso que explicar a ellos. Mira, te vamos a poner esto porque esto te va a hacer que tú vayas por la calle, vayas tranquilo, estés bien, nosotros también vamos a sentir si en algún momento te pierdes, tú no te preocupes que nosotros sabemos dónde estamos, ¿vale? Porque lo que digo, esta desorientación se da desde primeras fases. Si la persona con Alzheimer se pierde, no cuando está en una fase muy avanzada ya pues encamada o en casa sin salir o siempre saliendo con un familiar, sino cuando todavía son autónomos,
y están en los primeros momentos. Es bastante común también, por otra parte, que no reconozcan objetos y personas. Esto puede hacer, es lo que nosotros llamamos a veces, bueno, hay diferentes problemas a este nivel, pero cuando vemos a alguien no le reconocemos. Entonces, lo que os decía antes, ¿qué van a intentar ellos? Pues no salir solos a la calle, porque si veo a un vecino a lo mejor y no le reconozco en ese momento, o a alguien que no es tan común y no le reconozco, me genera mucha ansiedad, pues lo evito. ¿Nosotros qué podemos hacer para ayudarles? Intentar presentar si vemos que le está generando eso. Entonces, cuando va a venir alguien, anda, mira, de una manera muy sutil, viene por ahí, no sé qué, ¿no? Ya le orientamos. Por otra parte, también hay una alteración en cuanto a lo que es el poder hacer gestos. Y esto sí que es muy importante, porque también es bastante común que empiecen a tener problemas. Por ejemplo, nosotros lo que llamamos praxias de la vida cotidiana son el hecho, pues, de vestirse, de comer, esos gestos que tenemos automatizados, que no tenemos que pensar, pero que nosotros vamos haciendo y nos permiten realizar nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que si yo pierdo la capacidad de poner ese gesto, empiezo a tener problemas con el vestido y ya no me sé vestir. Ya me lo pongo al revés, o no sé meter una manga, o la manga la meto por donde no es, o para comer empiezo a tener problemas para cortar el filete, lo que sea. Hay diferentes problemas, ¿vale? Y ahí, siempre que haya algún problema, hay que identificar primero, o sea, la recomendación más general en todo esto es: vamos a observar muy bien a nuestro familiar, qué es lo que está pasando, dónde está fallando, y lo que ya no puede hacer, se lo ofrecemos y se lo damos hecho. Y lo que pueda seguir haciendo, que lo siga haciendo. Solo le vamos a hacer lo que él ya no sea capaz de hacer. Y si no es capaz de hacerlo, no vamos a insistir. Por mucho que a nosotros nos duela a lo mejor entender que ya no está siendo capaz de hacer eso, pero si no, le vamos a hacer un flaco favor y mucha frustración, que es lo que ocurre muchas veces, ¿vale? Y se generan muchos conflictos en este momento. Luego, aparte de esa parte cognitiva, a nivel cognitivo, ese deterioro, también hay otra serie de alteraciones, ¿no? A nivel psicopatológico, ¿por qué? Porque es muy común que haya una apatía, no tienen ganas de hacer casi nada, y cuando no tienen ganas de hacer, es que ha cambiado mucho. Bueno, pues es la propia enfermedad también, y entender que todas estas cosas es la propia enfermedad y la alteración en su cerebro la que está haciendo que ellos no sean capaces de tener esa motivación que a lo mejor sí tenían antes o no, pero que bueno, que ahora mismo casi siempre quieren quedarse en casa. La apatía, que se llama, se combate con la actividad, es decir, sí que hay que, sin llegar al conflicto, intentar convencer a nuestro familiar de: venga, vamos a hacer cosas. Eso les facilita, porque una vez que se inicia la actividad, cesa un poco. Si les dejamos cada vez pues más en casa, sentados frente a la televisión, al final eso se va a ir aumentando, van a hacer menos cosas, lo que implica también menos estimulación en el día a día, ¿no? La ansiedad también, tenemos que evitar esos momentos de ansiedad, identificar por qué se está dando esa ansiedad, para que si yo voy por la calle y me pongo nervioso, lo que os decía, y no tengo un GPS, el estrés incluso me va a bloquear mucho más, ¿no? Entonces, intentar bajar ese nivel de ansiedad. Alteraciones en el comportamiento, que si conseguimos que estas actividades de su día a día sean de una manera correcta y sin ansiedad, sin nervios y sin nada, pues seguramente las alteraciones del comportamiento también serán menores, porque esto sí que es algo que al familiar, sobre todo, le altera mucho. Y los problemas del sueño, vamos a intentar que la rutina del sueño sea lo más adecuada posible, ¿vale? Intentar, pues eso, que no cada día se vaya una hora, otras noches demasiado y se levante demasiado tarde, pues un poco que vaya con los ritmos circadianos y demás. Y en cuanto a la parte motor, pues lo que veis también hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas con enfermedad de Alzheimer son personas mayores, porque también se une pues estos problemas a nivel motor, ¿no? De coordinación, equilibrio, fuerza. ¿Cuáles son las estrategias que podemos hacer? Pues un poco lo que os he dicho. Para mí lo más importante sobre todo es que primero observar qué está pasando, por qué no lo está pudiendo hacer, porque a lo mejor no es que no pueda hacer toda la tarea, a lo mejor no es que no pueda vestirse, es que no está siendo capaz de identificar qué es lo que se puede poner, ¿no? Entonces, a lo mejor simplemente sacándole la ropa ya conseguimos que él siga haciendo otra tarea. Y eso es, insisto, estimulación para ellos. Nos tenemos que comunicar con ellos, pero la forma de comunicarnos, hay una hora que de forma rápida también veremos cómo comunicarnos con ellos, pero comunicarnos no puede ser como lo hacíamos antes, porque ellos ya no me entienden igual. Entonces, yo tengo que hablar despacito, tener un contacto visual con la persona, poco a poco, cuando le digo algo, comprobar que eso ha llegado y que me ha entendido y que llego al siguiente paso, porque es muy común pasar por detrás de ellos y venga, corre rápido que nos vamos, y hablar así a este nivel de velocidad que estoy hablando yo, pues se han perdido. Y cuando se pierden, desconecta y entonces ya no me has entendido y viene seguramente un conflicto. Vamos a intentar, para que pueda hacer todas estas actividades, que el entorno sea seguro, ¿vale? Entonces,
Vamos a quitar, para que pueda seguir haciendo cosas de la casa, pues vamos a intentar que sea lo más sencillo, sin demasiados muebles por el medio, sin demasiadas alfombras, que haya etiquetas a lo mejor. Las etiquetas hay personas que las aceptan y no. Todas las cosas que vayáis a poner en funcionamiento, por decirlo de alguna forma, en vuestro día a día, valorar. Lo hacéis, lo ponéis y veis qué consecuencia tiene. Si yo le pongo unos carteles donde pone cubiertos, platos o ropa interior o lo que sea, y esa persona tiene un rechazo porque ¿por qué me pones esto? No sé qué, se retira y se busca otra forma, ¿vale? De hacerlo. Es muy importante las rutinas. Esta desorientación que yo hablaba a nivel temporal se traduce muchas veces en una ansiedad porque no sé si es ahora, me toca comer, no me toca comer, pero me tengo que ir, pero tengo que volver. ¿Cómo podemos hacer para que eso no ocurra? Establecer unas rutinas. Y esas rutinas, cuanto antes se inicien, mejor. Es decir, cuando ya la persona tiene mucho deterioro, es muy difícil instaurar nada nuevo. Sin embargo, en los primeros momentos, si yo le mantengo intentando también que sea lo más acorde con lo que en su vida ha llevado, pues la rutina es: me levanto por la mañana, me aseo, desayuno, salgo a dar una vuelta, lo que sea. Si puede ser como la que ha hecho siempre, pues fenomenal, porque ya lo tiene. Si no, vamos a intentar que sean unos horarios, siempre es porque él ya puede adelantar qué es lo que le pasa, ¿no? Pues ya sé que ahora me voy a no sé dónde. Luego también es muy eficaz ir avanzándoles durante el día, pues de forma sutil. Vamos a comer, vamos a no sé qué, ahora tenemos que ir a comprar. Fíjate, se nos ha hecho tarde y vamos a ir haciendo referencias temporales con cosas que a ellos pues les vayan ubicando en el tiempo también, ¿no? Como decía antes, hay veces que ellos no pueden hacer una tarea, pero no una tarea completa, sino a lo mejor hay una parte de la tarea que no están pudiendo hacer. Entonces, esa parte que no pueden hacer la haremos. Pero si fragmentamos la tarea en diferentes partes, a lo mejor hay una cosa que puede hacer. Por ejemplo, va a poner la lavadora. Es que ya no puede poner la lavadora. Bueno, a lo mejor es que simplemente la lavadora completa con separación de la ropa, buscar el programa adecuado, saber identificar cuál es el jabón que necesita, si la pongo a esta temperatura, todo eso no es capaz, pero a lo mejor sí que puede separar la ropa por colores, o a lo mejor sí que si le vamos diciendo, vale, pues separa la ropa, pon este programa, vete poniendo no sé qué y supervisando que lo va haciendo bien, es capaz de seguir haciéndolo. Insisto, eso es estimulación en el día a día que es muy eficaz, ¿vale? Fomentamos así además su independencia, que ellos sigan teniendo un valor a su día a día. Es decir, ahora no te voy a hacer todo y ya tú te vas a quedar aquí sentado, no te preocupes, porque al final eso, la autoestima, pues se va mermando la autoestima de estas personas, se produce mucha frustración, mucha sensación de yo no soy capaz de hacer nada, todos se creen que soy tonto, yo no estoy tonto. Esas cosas ellos las refieren mucho. Aquí nos hablan mucho de cómo el familiar se enfrenta a él. Entonces, cuando tú le das ese valor de tú todavía puedes hacer esto, le viene muy bien. Y por otra parte, simplificar todas adaptarlas, ¿no? Entonces, si se tiene que buscar, por ejemplo, un teléfono, pues que sea un teléfono lo más sencillo posible. Si tengo que adaptar la vivienda, poner luces, es decir, somos nosotros los que nos vamos a adaptar a ellos. Ellos ya no tienen esa capacidad de adaptarse. Ellos van perdiendo capacidades y nosotros tenemos que ir poniendo apoyo según esas necesidades van a ir desapareciendo, ¿no? O van a ir cambiando. ¿Qué estrategia es lo que hablaba también? Es en cuanto a la forma de esta comunicación efectiva, ¿no? Es importante porque muchas veces el problema no es que, o sea, no tiene tanto que ver con lo que pueden o no pueden hacer, sino cómo ellos están entendiendo lo que tienen que hacer. Y tendemos a, seguramente, hablarles y si no me entiendes, se lo repito igual, pero mucho más alto, ¿no? O ya me muestro delante de él de una forma, con una actitud bastante complicada, ¿no? Un poco a lo mejor agresiva o un poco, venga, tienes que hacer esto. Entonces es muy importante. Lo primero que vamos a asegurarnos es que el mensaje llega, porque la comunicación puede ser porque no llega la comunicación o porque ellos no son capaces de expresar, ¿vale? Hay una patología que se llama, es una afasia, que es la incapacidad que la persona tiene de hablar. Al principio son palabras y es esta cosa que te dicen constantemente de es que no me sale la palabra, ¿cómo es? En este caso tendremos que averiguar si la persona quiere que le ayudemos o no le ayudemos, porque muchas veces ellos te lo dicen, no me lo digas, que no me sale, pero no me lo digas, o ves que le dices la palabra porque sabes qué es y fluye la comunicación, ¿no? Vamos a hablar siempre de cosas que le interesen, porque eso también facilita bastante, no hablar de una señora, por ejemplo, que en la vida ha visto, yo qué sé, Fórmula 1 y de repente yo estoy en la Fórmula 1 y pretendo que me hable de esto, si es que no sabe ni lo que estoy diciendo.
Pero sí, pues dentro de lo que a él le interese, vamos a intentar mantener esa comunicación, hacer que siga hablando. Y esa comunicación se hace más fluida si, como os digo, en algún momento determinado le podemos ayudar. Pero si no ha dicho algo bien, pero yo lo he entendido, no hace falta corregirle, no hace falta estar todo el rato, no, esto no se dice así, esto no sé qué, porque al final cortamos la comunicación y hacemos que la persona cada vez hable menos. Y es que no me apetezca. Aquí ellos, o sea, nosotros entendemos que los familiares muchas veces las cosas no las hacen porque no las quieran hacer bien, sino porque no saben a veces cómo hacerlo, ¿no? Y entonces hay cosas del tipo, de verdad no sabes, te lo he dicho ya 3 veces, no lo hacen a mal, pero al final le está diciendo a la persona, no te acuerdas, ¿no? Con la comunicación pasa lo mismo. Ellos cuando llegan aquí muchas veces lo que nos dicen es que aquí puedo fallar, en mi casa no porque me regañan y no sé qué. Esto lo digo que sea siempre ni que si ocurre no tenga solución, es decir, simplemente es ponernos en otro modo frente a nuestro familiar, porque es verdad que con esta enfermedad el paradigma y toda su realidad cambia y como nosotros nos posicionamos ante ellos también cambia. Y me pongo ante ellos en una situación de te voy a intentar entender y voy a intentar que también me hables, ¿no? Para que ellos nos entiendan, también tenemos que modificar nuestra forma de presentar lo que queremos decir. Lo que os decía antes, si es una frase muy larga como las que yo estoy teniendo ahora, como la que vosotros tenéis en vuestro día a día con cualquier otra persona, seguramente la persona se pierda en el discurso y entonces desconecte. Y muchas veces lo que nos dicen los familiares es que está sentado ahí, parece que no se entera de nada. Bueno, pues que a lo mejor es verdad que no está enterando. Frase corta, frase mucho más sencilla. No son niños, entonces tampoco les hablo como un niño pequeño, les hablo como un adulto, pero con un lenguaje sencillo, que sea asequible para él, que no asegurándome que de verdad me ha entendido. Si necesito para ello darle una orden, sobre todo en fases más avanzadas, y necesito apoyos, los voy a utilizar. ¿Y cuáles son los apoyos? A lo mejor hacer un gesto, ¿no? Aparte de mi expresión verbal, hay una expresión también no verbal que puede ser gestos. ¿Y cómo me posiciono yo, lo que os decía antes, ¿no? Estoy delante de él, no estoy delante de él, tengo cara de enfadado, tengo cara de qué, cómo me estoy presentando ante él. Entonces, si necesito señalar objetos o representar acciones, venga, que nos vamos, ponte el abrigo, pues eso les va a ayudar mucho. Seguramente eso ya sea más, la persona sea más capaz de hacer lo que le estamos pidiendo. Y como nosotros, esa comunicación no verbal también pasa por mi gesto, el tono, la velocidad de la comunicación y todo. Si yo le digo, venga, que no pasa nada, hombre, que no pasa nada, pero se lo digo así, no le estoy diciendo no pasa nada. Y a veces le está diciendo, venga, que tenemos prisa, pero se lo está diciendo en un tono calmado y eso hace mucho. Entonces, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿vale? Es importante que no hablemos de ellos cuando están delante, porque aunque es verdad que a veces no comprenden todo lo que se dice, sí que hay primero ellos entienden que están hablando de ellos y segundo, algo captan y están hablando de mí. Se crean muchas suspicacias, se enfadan, a veces es incluso por teléfono, porque lo que también aquí nos llega a nosotros por parte de los enfermos es que habla por teléfono y le cuenta no sé qué a mi hija y le ha dicho que no sé qué. Y a veces ni cosas que no han dicho, ellos creen que se han dicho, ¿no? Porque no han entendido mal y me están criticando y están diciendo. Entonces, para evitar eso vamos a intentar no estar delante de ellos cuando hablemos de ellos, ¿no? Y asegurarnos que todos los audífonos, las personas mayores, que son donde más frecuentemente se da esta enfermedad, muchas veces tienen un problema de audición. Entonces, eso hay que asegurarse que está bien. Incluso cuando ya tienen audífonos, asegurarnos que el audífono tiene pila, que está funcionando bien, que no está dando problemas, ¿vale? Y cuando estamos en comunicación con ellos, que es muy importante, que no, que les demos tiempo a responder. Es decir, ellos tienen un tiempo de latencia que se llama mucho mayor. Cuando tú haces una pregunta, a ti la respuesta te viene inmediatamente, casi siempre. No es que sea una cosa que no sepamos, pero en el caso de ellos no es así. Tú le haces una pregunta y ellos tardan un poquito en contestar. Entonces, esperar sin esta cara de madre mía de mi vida, es decir, tranquilamente esperar a que yo esté, y si ves que es demasiado tiempo, se reformula de otra manera, porque a lo mejor no me ha entendido, no me está entendiendo lo que le quiero decir. Intentar siempre aseguraros de que aparte de que el audífono está bien, que mi forma de comunicarme está bien, que mi posición está bien, ¿dónde estáis? Porque si le estáis hablando por detrás, seguramente para decirles algo no esté llegando a la comunicación, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos así de forma general
bueno, yo sé que esto está siendo rapidísimo, pero me gustaría dejar un tiempo, sobre todo para que también, si alguien tiene dudas, pueda preguntarlo. Si en algún momento queréis que hable más de algo concreto, pues lo puedo especificar más, pero de forma general, para que entendáis qué son esas actividades de la vida diaria que muchas veces los médicos, además, esto lo veréis, AVDs, en los médicos ya o es capaz de seguir haciendo ABVDs, las básicas, o no realiza las instrumentales, o eso sí que viene mucho. Entonces, eso también al médico le da una noción, o cuando incluso vayáis al médico a acompañarles, es también muy positivo que le digáis, mira, ya no está haciendo estas tareas, porque sí que a nosotros los profesionales nos marca un poco en qué momento está la persona, ¿no? Este tipo de cosas. Y luego lo que digo, que el día a día, si estas cosas se hacen bien, es mucho más placentero para ellos y la calidad de vida mejora mucho si todo discurre de una forma así, pues sin conflictos y sin frustraciones y demás. Y para terminar, en cuanto a consejos y recursos que yo creo de forma general se podrían dar, pues lo que os decía antes es no voy a hacerle cosas que él pueda seguir haciendo, porque entonces no le estoy ayudando, le estoy quitando la posibilidad de que él realice actividades de movimiento, de cognición y de atención, de memoria, de un montón de cosas, ¿vale? Si no lo pueden hacer solos, pues evidentemente yo lo que ya no puede hacer, se lo voy a hacer. No le voy a insistir, ¿no? Hay veces que el familiar es al que le cuesta aceptar que la persona ya no puede hacer ciertas cosas, pero lo acepto, lo tenéis que aceptar y tenéis que identificar qué es lo que sí puede hacer por él solo y lo que puede hacer por él solo lo sigue haciendo. Lo que decíamos es de las rutinas y las preferencias es muy importante, ¿vale? Y adaptarlas. Por ejemplo, el tema del lenguaje es muy interesante que sigan manteniendo lectura, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas veces que como la memoria a corto plazo está deteriorada, la persona no es capaz de seguir el hilo de un libro entero, ¿no? De una novela o de lo que antes estaba acostumbrada a leer, pero podemos adaptarlo y decir, bueno, pues ahora en vez de leer esto, que a ti te gusta leer, no, ahora de repente si no ha leído nunca no le voy a poner a leer porque es una cosa que no ha hecho nunca, pero si te ha gustado leer, vamos a buscar o textos más cortos o una revista de temas que te gusten y mantener una rutina, ¿vale? Eso es importante también. Evitar el cambio bruscos en el ambiente a veces es necesario por cambios en el hogar que hay que hacer y a ellos, pero hacerlos poco a poco. A veces, ¿qué ocurre? Pues que viene la gente y quiero que empiece a meter a un auxiliar en casa, que empiece a hacer algún ejercicio, que empiece en el centro de día, que vaya a no sé qué, no sé cuántos, y les ponemos todo a la vez y nos les volvemos locos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que haya un auxiliar en casa. Vamos a introducir poco a poco un auxiliar. Luego vamos a intentar que vaya a algún centro que haga algún tipo de terapia, pero los cambios que se vayan haciendo se tienen que hacer de forma paulatina y cuando entendemos que la persona ya se ha adaptado a ese nuevo cambio, podemos empezar a introducir otro nuevo, ¿vale? Pero no todos a la vez. Cuidar la seguridad y adaptar la vivienda, sobre todo el tema de los baños. Nosotros intentamos que sobre todo la persona esté segura, lo que os hablaba antes de los geolocalizadores, que esté geolocalizada para que no se pierda, que a nivel económico tengáis algún tipo de seguridad también para que no les engañen en el banco ni en ningún sitio. En la vivienda, que a la hora de cocinar tengan puestos, por ejemplo, detectores de humo o que en la bañera tengan asideros, suelos que no resbalan, no tener por medio de casa demasiados cables, demasiadas cosas que ellos tienden a acumular mucho y nosotros tenemos que tender a quitar. A veces ir quitando de poco en poco sin que ellos se den cuenta es una necesidad, ¿vale? El tema de conducir, personas, hombres que conducen, nosotros desde aquí y la mayoría de los neurólogos recomiendan dejarlo porque además seguramente a nivel de seguros haya un problema si tiene un accidente y el seguro puede por ratificar que tenía una enfermedad de Alzheimer, a lo mejor no le cubre o sí que sé que hay problemas, ¿vale? Entonces, y es difícil el tema de dejar de conducir, pero se recomienda que no conduzcan. Y por otra parte, promover la autoestima y respetar la intimidad. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es que nosotros ir acompañándoles en todo este proceso y en estas actividades ir adaptándolas para que ellos sigan teniendo una buena autoestima, una buena calidad de vida y dentro de pues lo malo de toda esta enfermedad, su nueva realidad sea lo más liviana posible, ¿no? Y sigan disfrutando de su día a día. Y ya os digo, y vosotros, yo creo que los cuidadores tienen que ir adaptándose con la persona, ¿no? Tanto a nivel emocional y de aceptación de un montón de situaciones, como a nivel de todas estas actividades de nivel más práctico. No sé, María, si voy a dejar de compartir.
pero no sé si María, a lo mejor entrar en alguna cosa más o dejarlo así. Yo creo que podríamos... ¿Lo veis? Sí. Yo creo que podríamos empezar con las preguntas. De hecho, estaba comprobando que funcionaba el chat. Hay dos formas de hacer las preguntas, o bien a través del chat, o bien he habilitado los micrófonos, cualquiera podría hablar. Y yo te voy a hacer ya una pregunta que me han hecho. Yo voy a hacer una pregunta ya que tengo aquí. Y es que, Esther, ¿qué hacer cuando tu familiar, tu madre, tu padre, tu tío, no quiere que le evalúes? No quiere ir al médico para esa evaluación inicial del Alzheimer o de lo que sea, ¿no? Que tú notas que tu padre tiene problemas ahora mismo, pues, problemas cognitivos, que se olvida, o bueno, el caso que sea, ¿no? Y no quiere que colaborar. ¿Cómo hacemos con esa problemática, Esther? Bueno, el problema, este es un problema que se da bastante frecuentemente y de los más difíciles porque es verdad que es el primer paso. Es decir, si la persona no quiere ir, poco más se puede hacer después, ¿no? Pero yo sí creo que hay que intentarlo y hay que intentarlo en diferentes momentos. Primero tenemos que pensar quién es la persona que tiene más poder, por decirlo de alguna forma, en ese familiar, ¿no? Y si es una persona que es el hijo, es el marido, es el alguien, no vamos a ir toda la familia, venga que sí, que tienes que hacerlo, una persona. Yo aquí he visto estrategias de todos los colores, pero, por ejemplo, ha habido gente que ha dicho, papá, yo voy a ir porque están haciendo no sé qué, yo también me voy a hacer un reconocimiento, ¿quieres hacerlo conmigo? Otras, pues, que tiene un amigo que es un familiar y quiere que vaya a hacerle una valoración. Ahí la estrategia dependerá mucho de la persona, individualizarla a la persona, pero, insisto, lo hace una persona que es la que más poder tiene sobre ella. Se reúne la familia seguramente para ver que conoce a la persona. ¿A quién puede hacer caso? Es que no va a hacer caso a nadie. Pues al que más caso vaya a hacer, ese lo tiene que intentar. Lo intenta una vez, no lo consigue. No nos frustramos, no nos enfadamos, no sé qué. En otro momento diferente lo volvemos a intentar. Y intentar engancharlo cuando hay un momento en el que la persona dice, es que yo últimamente no sé qué me pasa, a mí no sé qué me pasa. Es el momento de, vale, ¿tú quieres que vayamos a intentar solucionar esto? Es decir, pero como que es una solución, no como que vamos a ver que estás mal, ponerlo siempre en positivo. ¿Tú quieres intentar que esos fallos de memoria no vayan a más? Pues a lo mejor hay que hacer cosas, ¿vale? Entonces, pero es verdad que es una tarea bastante complicada. Compleja. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No podéis abrir el micrófono si tenéis abierto el micrófono? No, he abierto micrófonos. Me llega otro por aquí. Vamos a ver, hablas de las actividades de la vida diaria, como digamos, las actividades básicas, ¿no? Y que hay que separar las tareas, pero aquí la mayoría de los que estamos aquí estamos trabajando fuera de casa. Entonces, nos estás diciendo que las personas que tienen Alzheimer tienen que estar permanentemente vigiladas. No siempre vamos a poder tener una persona esa persona en casa. ¿Cómo la Fundación nos puede ayudar en este sentido, Esther? Pues mira, la supervisión hay que ir adaptándola también al momento de cada persona. O sea, es decir, hay que ver en qué momento la persona todavía puede estar sola. Entonces, si es imaginaros, pues mi madre que está sola en casa, pues hay gente que pone detectores de humo que están conectados incluso con tu propio teléfono móvil porque es lo más peligroso. Tengo un GPS y la tengo localizada. Hay gente que incluso tiene cámaras, pues para asegurarse que la persona está bien, que no se cae. Evidentemente, solicitud de ley de dependencia y todo lo que son el botoncito este que llama la teleasistencia, ¿vale? El botón rojo, sí. Eso es. Entonces, todas esas cosas, insisto, en los primeros momentos, cuando la persona está bien, es cuando hay que intentar hacerlas, supervisarla, pero si la persona puede estar sola en algún momento, en las primeras fases no le vamos a poner tampoco cosas de más, las que necesite, ¿vale? Y según vaya adaptando, es verdad que va a llegar un momento en el que la persona sí que vaya a tener que estar con alguien, seguramente, ¿vale? Pero adaptar siempre a cada momento, no pongáis de más. Si no tiene más que supervisión, para ciertas cosas, supervisión. Aquí hay mucha gente que tiene bastante deterioro, sigue viniendo solos al centro porque están supervisados, siguen aseándose ellos solos, no sé qué, no sé cuántos. Le preparo a lo mejor, oye, la ropa, pues la dejo preparada con ella por la noche, no sé qué, es decir, y sobre todo a las personas que estén con ellos, también hay que darle alguna pauta a veces, porque hay veces que son pues cuidadoras que son muy buenas, pero a lo mejor hay ciertas pautas que no conocen, ¿no? Entonces nosotros a lo mejor sí que podemos dárselas.
Sí, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, desde Plenio, cuando enviamos cuidadoras a casas de personas que tienen Alzheimer, nos aseguramos, y eso es importante que lo hagáis, que esas personas conocen la enfermedad, saben cómo tratar a la persona, porque no es lo mismo una persona de 80 años con Alzheimer que una persona de 80 años con la otra cadera, ¿no? Entonces, eso es una diferencia. Hay una persona, Alfonso, puedes hablar, has levantado la mano, puedes hablar. Alfonso, Buenos días. buenos días. ¿Me oís? Perfectamente, alto y claro. Vale, mira, yo tengo a mi madre con una demencia senil, Alzheimer, como al final es difícil diagnosticar una cosa a otra, pero ya lleva 10 años en mi casa con una cuidadora, con una persona empleada interna cuidándola. Anteriormente convivió durante una pequeña temporada con mi padre, que también murió con una demencia senil. Y mi cuñada ha muerto con un Alzheimer. O sea, que sé de lo que hablo. Tengo, por desgracia, tengo para escribir varias cosas. Entonces, mi pregunta es, todo esto de Plenio está muy bien, todo esto teórico está muy bien, pero igual me he perdido algunas sesiones, pero ¿cómo ayuda en qué medida nos pueden ayudar económicamente a los trabajadores de SEU? Porque me parece que es lo fundamental. Toda esta teoría nos la pueden dar desde aquí, o nos la pueden dar desde el centro de salud, nos la pueden dar desde el centro, o sea, desde donde valoran la dependencia, la Diputación en Vizcaya, o el que sea en Madrid o en Córdoba, no sé. Pero viendo un poco, Bueno, no sé si es que me he perdido alguna reunión anterior. Alfonso, no sé en qué empresa trabajas tú. Hay empresas donde regalan o financian una parte de horas para poder ayudar a los empleados, y les financian unas horas, una serie de horas, para que puedas tener una persona que te ayude con tu madre o con la persona que sea necesario. Esa es la ayuda que hace la organización desde de algunas compañías. Y desde Plenio lo que hacemos es acompañaros, es decir, os acompañamos en todo el proceso, en la medida en que podemos ayudaros, no solamente con charlas como esta, donde hablamos de Alzheimer, sino donde ponemos a vuestra disposición trabajadores sociales con los cuales podéis hablar y podéis comentar todas las dificultades que podéis tener. Os pueden ayudar a buscar una residencia, a buscar un cuidador, a buscar cualquier tipo de herramienta que podáis necesitar. Entonces, son dos niveles de ayuda. Por un lado, aparte, asesoramiento por trabajadores sociales, y por otra parte, las horas que en muchos casos organizaciones ponen a disposición de sus empleados para que puedan poner a trabajar en casa de sus familiares, ¿vale? Entonces, no sé cuál es tu caso. ¿En qué empresa trabajas tú, Alfonso? Segur. En el caso de Segur sí tenéis horas, con lo cual te aconsejo que llames al teléfono de Plenio y a una de nuestros trabajadores sociales os ayudará y te dirá cómo puede ayudaros, Alfonso, ¿vale? Vale, pues si me informaré con Recursos Humanos, a ver. No, mira, si te metes en donde tengáis todo el tema bueno, yo aprovecho y hago la publi, ¿no? Mirar, hay un teléfono que es el 91, lo voy a poner en el chat, 999-5345 es el teléfono de Plenio, la centralita de Plenio, ahí os atienden trabajadores sociales, ¿vale? Voy a la siguiente pregunta, que se nos va a ir el tiempo. Gracias, Alfonso. Me preguntan sobre el cambio de humor y carácter de nuestro familiar, si se vuelven un poco agresivos, ¿cómo proceder? Además, esto es bastante habitual. Bastante habitual. Esther, cuéntanos, ¿cómo procedemos? Bueno, intentando evitar, es decir, muchas veces los trastornos de comportamiento, a ver, al final no dejan de ser también un aspecto propio de la patología, es decir, eso no lo vamos a poder evitar porque igual que se le olvidan las cosas, a veces se ponen más nerviosos, están más agitados, están más agresivos o están más apáticos. Lo que decía, pues cada uno luego, por ejemplo, la apatía sí que es importante mantener a la persona activa, porque eso dentro de lo que se pueda, pero sobre todo lo que más distorsiona en una familia es cuando tiene un poquito de agresividad o está más enfadado o no sé qué. Casi siempre hay algo que hace que esa contestación vaya adelante. ¿Qué tenemos que intentar? Interpretar qué es lo que a la persona le pone nervioso, ¿vale? Estar tranquilos. Una vez que identificamos, a él le pone nervioso cuando yo le digo que se vaya a la ducha, ¿cómo consigo que lo haga sin que se ponga nervioso? Primero, no contrasto. Es decir, si yo una vez le digo, venga, vamos a la ducha, que es una cosa que también les pone muy nervioso normalmente, o vamos a hacer algo que no quiere hacer esa persona y no quiere de primeras
dejo pasar, busco el momento adecuado, no en cualquier momento vale para decir todo, es decir, un momento que le vea tranquilo, que está relajado, que normalmente por las mañanas está mejor o por las tardes está mejor, en ese momento aprovecho para decirle lo que quiero y evitar esos momentos en los que hay una confrontación entre el enfermo y el cuidador, porque normalmente surgen de esa confrontación de tienes que hacer esto, esa obligación de hacer cosas. Cuando entran en ese momento hay que dejar tiempo, hay que salir de ahí, es decir, no voy a explicarle, mira, no, esto que estás haciendo no tiene sentido porque fíjate y me voy a darle un montón de explicaciones porque ni la comprende bien, ni la va a mantener en la memoria, ni seguramente sirva para mucho más que crear un momento de conflicto complicado. Entonces, lo dejo pasar, si puedo me voy, venga, vale, pues ¿por qué no vamos a dar una vuelta ahora que veo que... No, pues me voy, vuelvo al rato, anda, mira, le vuelvo con otra cosa y en alguna de esas seguro que engancha para volver, pero identificar, evitar y sobre todo cuando ya se ha dado, cuando ya está nervioso, no confrontar demasiado con ellos, no vamos a conseguir nada y ahí sí que el esfuerzo es el del cuidador, ¿vale? Gracias, Esther. Nos preguntan que si la enfermedad es hereditaria o no tiene por qué. Esto ya lo vimos el mes anterior, pero bueno, podemos volver a contestarlo sin ningún problema. Lourdes. Pues mira, la enfermedad hay solamente un 1% que tienen un componente hereditario, que son personas normalmente menores de 40 años. Ese componente hereditario tal cual, es decir, hay una mutación genética donde sí que la persona tiene, los hijos tienen el 50% de posibilidades, es muy pequeña, muy pequeña, ¿vale? Lo normal es que sí que tenga un componente hereditario. Quiere decir que, por decirlo de una forma que nos entendamos todos, tienes unas poquitas más de papeletas, pero lo que está comprobado es que casi define más nuestros hábitos, nuestra forma de enfrentarnos, todo lo que nosotros hagamos en nuestro día a día previo a lo que está ocurriendo. Es decir, el Alzheimer podría ser evitado en un 40%. Es lo que llaman genética, que es lo que llevamos, y la epigenética, que es cómo eso se traduce en nuestro día a día. Si nosotros tenemos unos buenos hábitos a nivel de alimentación, a nivel de sueño, de ejercicio físico, de no tóxicos y de un montón de cosas más, eso está por encima de lo que seguramente llevemos en los genes, porque no es determinante. Es decir, que tus padres hayan tenido Alzheimer no determina, salvo en ese tanto por ciento tan pequeñito que os digo, que tengan. Unas pocas de papeletas más, por decirlo de alguna forma, puede ser que sí, pero vamos, que esas papeletas las podemos dejar fuera con nuestros hábitos de vida. El otro día comentabais que creo recordar que era el 45% de los mayores, el 45% de las personas vamos a tener Alzheimer, ¿no? Hablabais que era uno de los componentes más claros, era la edad, en la medida en que cada vez somos más mayores, vivimos más años, que eso está fenomenal, tenemos más probabilidades de tener Alzheimer, ¿no? Y el dato era, creo recordar que era ese, un 45% de las personas vamos a tener Alzheimer si llegamos a tener 90 años, creo que era la cifra, ¿no? Algo así. A partir de los 90 años, casi la mitad de las personas vamos a tener Alzheimer. Por tanto, como dice Esther, el componente genético existe, pero de una manera muy pequeña, muy pequeña. Más preguntas. Manos arriba y os doy paso a la salida. En el chat hay preguntas, me están diciendo. Perdonadme. No. A ver, aquí tengo una. Me comentan, ¿cómo podemos trabajar nosotros para que la Fundación nos pueda ayudar en alguna medida a trabajar mejor con nuestros familiares mayores? ¿Cómo nos puede ayudar la Fundación, Esther? Bueno, nosotros trabajamos en dos sentidos. Uno, para el cuidador, intentar que el cuidador tenga tanto las estrategias con formación como las emociones, sensaciones, el estado de ánimo con grupos de autoayuda, con otro tipo de actividades también de apoyo psicológico, ¿vale? Eso lo hacemos con el cuidador. También la gente que viene aquí, evidentemente, pues tenemos una gestión más de tú a tú con ellos y podemos darle pautas. Y con los enfermos. Y con los enfermos trabajamos lo que son los tratamientos no farmacológicos. A día de hoy la enfermedad de Alzheimer no tiene aún ningún tratamiento que revierta lo que ya está, es decir, no va a mejorar las capacidades cognitivas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que la persona se mantenga en el mejor estado desde el principio, haciendo tratamientos no farmacológicos como son la psicoestimulación, la musicoterapia, esas son las cosas que hacemos aquí en la Fundación, ¿vale? Nosotros hacemos divulgación a diferentes, pues como Complenio, hacemos divulgación también de webinarios, de cosas muy concretas. Ya os digo, tanto con los enfermos trabajamos para hacer tratamientos no farmacológicos, luego tenemos también un programa de ocio en el que intentamos que tanto el enfermo como el cuidador tengan sus momentos de disfrute, ¿no? De una vez al mes salir y disfrutar los dos juntos.
Y también creemos que es una enfermedad que no solo es del enfermo, sino que es del enfermo y del cuidador, y por lo tanto necesitamos que el cuidador se cuide para que pueda seguir, porque muchas veces, no sé si es vuestro caso, pero hijos están más preocupados por el cuidador que por el propio enfermo, ¿no? Porque ven mucho agotamiento. Al final el cuidador muchas veces es una persona ya mayor que también tiene muchas dificultades. Entonces aquí les damos un espacio donde también ellos puedan encontrarse y esa sobrecarga del cuidador no se dé. Perfecto. ¿El estrés puede influir en tener más papeletas? Nos preguntan. El estrés está comprobado que lo que te produce al final es todo lo que ocurre en el Alzheimer es a nivel cerebral y de las neuronas, ¿no? Todo lo que son las placas, y está comprobado que el estrés afecta a, primero, una neuroinflamación que tenemos que llaman de bajo grado, segundo, también a nivel incluso cardiovascular, es decir, el estrés afecta a todo, y como afecta a todo el cuerpo, en concreto también afecta al cerebro, ¿no? Y el estrés afecta. Es decir, a veces el estrés en sí es un problema, es decir, simplemente se me olvidan las cosas porque estoy estresado, pero el estrés está comprobado que es una cosa que es uno de los factores de riesgo. Bien, tengo más preguntas. Darme un segundo. Dicen, buenos días, según he leído, la enfermedad tiene 3 etapas. Mi madre está en la moderada. ¿Más o menos cuánto tiempo puedes estar en esta? ¿O solo dependerá de cada persona? Gracias. Efectivamente, sí. Bueno, tiene 3 etapas, es como normalmente la gente lo suele ver. Hay diferentes formas de medir lo que es el proceso de la enfermedad de Alzheimer, desde GDS, leve, moderado, grave. En el momento en el que se encuentren, depende un montón de cosas, es que depende de cualquiera. Yo, por ser prácticos, aquí tengo gente que en una fase moderada se está manteniendo. Yo tengo un señor que lleva aquí 8 años, es decir, y todavía está en una fase moderada. Y hay gente que de repente, de un día para otro, tienen un bajón porque además la enfermedad de Alzheimer suele ir unida a otra serie de patologías, a veces cardiovasculares, a veces no sé qué, a veces hay una infección que provoca un estado que hace que la persona tenga un deterioro como muy acusado, no vuelve a recuperar del todo. Entonces, sí que poner una cifra de años no creo que sea muy. Porque además yo creo que no favorecen incluso al propio cuidador, no esa angustia de cuánto tiempo va a estar así. Intentar hacerlo siempre todo lo que sea lo mejor para él, es decir, le voy a cuidar, voy a hacer que salga a pasear, que esté contento, que haga psicoestimulación, que esté con gente, que sociabilice, para mantenerle el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles. Perfecto. Nos dicen, buenas tardes, ¿nuestros familiares pueden ir a la asociación para acudir al centro de día, talleres, etcétera? ¿Cómo podemos gestionarlo? Sí, nosotros aquí en Madrid, concretamente, estamos por el cementerio de la Almudena, por el puente de Ventas, y aquí tenemos un centro donde se hace, no somos un centro de día, somos un centro de tratamiento no farmacológico que llamamos. Entonces hay gente que sí que viene 4 días, hay gente que viene 2, dependiendo un poco, porque intentamos también que la persona esté en su entorno el mayor tiempo posible. Entonces, personas que están recién diagnosticadas vienen 2 días, otros días mandamos ejercicios para casa, pero intentamos que ese tratamiento sea diario, aunque no sea en el centro, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es que la gente se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Yo creo que ahí en Plenio tenéis todos nuestros datos para poder facilitárselos a ellos, que se pongan en contacto, porque lo que hacemos es individualizar. Hacemos una primera entrevista que no tiene ningún compromiso ni ningún coste, simplemente hablar con ellos y que nos cuenten cuál es su realidad. Nosotros le decimos qué es lo que hacemos y ver en qué cosas podemos ayudarles, porque hay veces que le podemos ayudar desde aquí, a veces tendremos que derivar a otro sitio o lo que sea, pero individualizando a la persona. Nosotros creemos mucho en que cada persona tiene unas necesidades muy concretas y hay que atender a la persona en individual. Ahí os animo a que nos llaméis a Plenio y os pondremos en contacto en Madrid con la asociación de Esther, y en otras provincias hay otras asociaciones con las que también os pondremos en contacto. Llamadnos y nuestras trabajadoras sociales os ayudarán a buscar pues los recursos que en cada una de las zonas en las que estéis residiendo podréis tener, ¿vale? Me han comentado que alguien ha dicho que no podía participar. Si levantáis la mano, yo os doy directamente acceso, y luego en el apartado preguntas y respuestas de la webinar también podéis preguntar como han hecho otras personas. Lo digo por si no lo sabíais. Si levantáis la mano, directamente os doy acceso y podéis hablar en el foro, ¿vale? Más cosas, ya estamos casi fuera de tiempo. Bueno, pues en vista de que veo que no hay más preguntas. Mira, alguien que se quiere unir a la llamada. Poquito tarde, Teresa, has llegado un poquito tarde. Estamos cerrando, Teresa. Pero bueno, que sepáis que esta webinar se ha
se ha grabado, por tanto la colgaremos en las landings de vuestras empresas en la parte de Plenio. Agradecer a Esther lo primero que nos haya compartido toda la información relacionada con Alzheimer. No será la última webinar que hagamos con Alzheimer porque entendemos que es una de las patologías que más están interesando. Por tanto, aunque la próxima webinar del mes de abril es de otra temática, volveremos al Alzheimer, volveremos al Alzheimer sin duda. Como os decía, agradeceros también a todos vosotros que hayáis estado con nosotros y bueno, invitaros a que llaméis a Plenio ante cualquier duda que tengáis. No os preocupéis que nosotros os ayudaremos y si no nos podemos ayudar, os diremos no podemos, pero en principio todo lo que sea relacionado con mayores, con atención de nuestros mayores, los adultos mayores, estamos para ayudaros. Muchas gracias a todos y hasta el mes que viene. Gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo.